Muy buenas noches, saludamos a la audiencia con mucho gusto. Les invitamos a que nos vean. Este programa se llama Debate Capital. Es un programa que se hace en colaboración de Radio Televisión de Veracruz con el Ayuntamiento de Jalapa. Es un programa que pretendemos que abra el debate público sobre las diferentes políticas municipales, porque estamos convencidos de que aún no ha sido suficiente la discusión de qué es lo que pasa en el territorio municipal y cómo es que se están llevando las políticas municipales en la actual administración, que también implicaría un análisis de los antecedentes, del diagnóstico de cómo estamos en este momento, cómo se recibe la administración municipal de Jalapa al arranque de esta administración. A veces hemos pensado que esto de decir que no se puede hablar de los gobiernos pasados es una trampa mediática para no discutir las cosas que son importantes para la ciudadanía. Creemos también que ha habido una intención también de que la ciudadanía no tenga necesariamente todos los elementos y toda la información de lo que implican las políticas municipales, porque mantener cerca a la ciudadanía de cómo se están llevando a cabo las políticas, cómo se están aplicando, cómo se administran los recursos, puede ser una condición, un caldo de cultivo para la corrupción. Por lo tanto, nos parece a nosotros que es muy importante que en un espacio como este, a través de Radio Televisión de Veracruz, se pueda discutir con las diferentes figuras públicas. En este caso, intentamos que haya tanto figuras que están dentro de la academia, figuras que están dentro de la vida pública, funcionarios públicos también, como también actores sociales que tienen alguna relación, que son actores que tienen algún trabajo con la sociedad, y por lo tanto, bueno, arrancamos este programa, nos da gusto saludarles, insistimos, y en este momento, bueno, pues tenemos la presencia de la senadora Gloria Sánchez, senadora de la República. Ella es normalista, activista política y actualmente, bueno, pues está dentro de la función pública federal. Senadora, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y además reconocemos mucho que usted, en un contexto pasado en el que mucha gente no hacía ruido por las luchas de la izquierda, siempre ha estado ahí. Siempre hice ruido. Siempre hay que hacer ruido. Sí, bien, gracias. Bueno, tenemos también al presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero. Muchas gracias también por estar aquí. Al contrario, yo soy el agradecido por la oportunidad. Muchas gracias. Y bueno, pues tenemos a Juan Vergel Pacheco, él también formado en la sociología y también que has estado permanentemente dentro de la política. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Pues creo que estamos con muy buenos conversadores. Y para arrancar este programa tan especial, es un programa de arranque, me gustaría preguntarle a la senadora cuáles son las crisis, digamos, que usted ve en la sociedad mexicana, qué es lo que más le llama la atención, los retos y las crisis que tenemos, y cómo es que usted, que bueno, está en el contexto nacional, pero conoce también el territorio municipal, estas crisis, cómo también afectan al territorio municipal. Bueno, yo creo que lo principal es la transición que estamos viviendo. Es decir, es un cambio de régimen y es una gran expectativa de la sociedad por ver resultados. Debido al hartazgo que se produjo con tantos años de malos gobiernos, que creyeron en el neoliberalismo, que le apostaron a eso, y abandonaron a la sociedad y se dedicaron a beneficiar pues a una oligarquía. Como usted dijo cuando me presentó, que hace mucho tiempo que estamos en esto, pues porque nosotros efectivamente nos dábamos cuenta de lo grave que era que se continuara con esas políticas. Y bueno, perseveramos. Afortunadamente, gracias a la constancia de nuestro actual presidente, fue posible condensar en un momento histórico todo ese anhelo de cambio que la sociedad tenía. Y pues las banderas que se enarbolaron eran la voz del pueblo.
Ahora bien, se hizo el diagnóstico, se dijo, aquí están las fallas, estos son los remedios, necesitamos hacer los cambios y vamos a hacerlos por la vía pacífica, por la vía electoral, de manera civilizada. Y bueno, ¿cuántos años estuvo en campaña Andrés Manuel? Yo quisiera recordarles que desde que fue jefe de gobierno, siempre su bandera fue contra la corrupción, como problema central de la decadencia de nuestra sociedad y del abuso del poder. Cuando gobernó la Ciudad de México, hizo muchas cosas muy importantes, precisamente de combate a la corrupción. Yo ahí tuve la experiencia de contribuir, porque me invitó a participar en un programa contra la corrupción en la tesorería del gobierno de la ciudad. ¿Qué pasa? Nos hacen el fraude, hablo de la izquierda, del 88, luego del 2006, luego del 2012. Y cuando ya se da, afortunadamente, digamos, la efervescencia de la necesidad de cambio, pues hubo que construir el instrumento electoral que pudiera realmente garantizar la confianza de la gente. Y aquí, hablando de Jalapa, porque yo soy jalapeña, quiero decirle que tuvimos la suerte enorme de participar en Morena desde su fundación. Y entonces, pues, primero conseguir el registro, hacer las asambleas, etcétera, y después ya participar electoralmente. Jalapa, en el 2015, gana la Diputación Federal con el ingeniero Cuitlagua García. Y gana también la Diputación Federal en Coatzacoalcos con la ingeniera Rocío Nale. En el 16, Jalapa gana las 2 diputaciones locales. En el 17, ganamos el ayuntamiento. Y en la primer capital morenista del país. Del país. Y en el 18, ganamos todo en Jalapa. Entonces es un homenaje a Jalapa, lo que yo quiero hacer. Y quiero decir también que el ayuntamiento que encabeza el doctor Hipólito es un ayuntamiento ejemplar. Ejemplar en cuanto a su voluntad también de luchar contra la corrupción y de construir nuevos paradigmas. Y es un ejemplo además de la pluralidad que es Jalapa, porque tenemos un alcalde académico que es afín con Morena, pero no ha sido militante. Y Morena le abre las puertas a ese tipo de ciudadanos. Y tenemos en su cabildo la representación de toda la sociedad. Entonces, Jalapa de verdad que es un ejemplo de civismo. Pero claro está que también es un reflejo de toda la problemática nacional. O sea, no es una isla, ni porque hayamos llegado con este alcalde y con esa votación tan hermosa, eso no quiere decir que se resuelvan los problemas de un momento a otro, como muchas personas suponían que se podía dar con la llegada de la Cuarta Transformación. ¿Y qué tenemos aquí? Usted me preguntaba. Tenemos lo mismo, y a nivel estatal también lo tiene el gobierno, ¿sí? ¿Qué tenemos? Vicios de corrupción, vicios de burocracia, inseguridad, delincuencia, ruptura del tejido social, desconfianza, desesperación, intolerancia, injerencias, muchos problemas. Todos los problemas del país están en Jalapa y están en todo el estado. Y es cuesta arriba, efectivamente, poder dar los resultados que se esperan por muchas personas sin comprender que esta situación es el resultado de muchos años de malos gobiernos y de malos hábitos que han trascendido del régimen anterior
al comportamiento de la sociedad. Y por esa razón es un trabajo muy importante, es un reto grande, pero que se está remontando tanto a nivel nacional como a nivel estatal como a nivel municipal. En el caso del contexto municipal, Hipólito Rodríguez, al inicio de la administración hubo críticas muy fuertes en el sentido de que el alcalde, el presidente municipal de Jalapa era un académico y no un político. En ese sentido, ¿qué le ha aportado desde tu experiencia? ¿Qué le aporta la academia a la política y qué le aporta también la política a la academia? Bueno, hay que decir que yo trabajé desde 1980 sobre la problemática urbana de las ciudades de Veracruz, no solamente de Jalapa. He hecho muchos estudios sobre las ciudades de Córdoba, de Coatzacoalcos, de Orizaba, de Poza Rica y de la misma ciudad de Veracruz. De modo que lo que conozco mejor como trabajo profesional es la problemática urbana de nuestras ciudades. Y también debo decir que desde que empecé a conocer la problemática veracruzana, me vinculé a un colectivo de ciudadanos preocupados por la problemática ambiental. La Red de Información Ambiental de Veracruz, la RIAVER, durante mucho tiempo editó una revista que se llamaba El Jarocho Verde, y ahí, digamos, desde una perspectiva de política ciudadana, hacíamos análisis y proponíamos alternativas para que se protegiera el medio ambiente, se dejara de contaminar y se implementaran medidas que contribuyeran a hacer de nuestras ciudades espacios sustentables. De modo tal que cuando efectivamente Morena nos invita a trabajar para construir una iniciativa de gobierno municipal, muchos académicos nos involucramos en este proyecto, porque estamos convencidos de que Morena efectivamente es una alternativa de cambio histórico, de dejar atrás un sistema realmente de mucha corrupción, de mucha desigualdad y de mucho clientelismo, es decir, de utilizar las necesidades de la gente para promover proyectos políticos corruptos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de lo que nosotros que hemos trabajado como investigadores, la problemática de nuestra realidad veracruzana, pues debo decir que tenemos la fortuna de que estamos en una ciudad donde hay una multiplicidad de centros de educación superior y de investigación de excelencia. Y hemos logrado justamente configurar una serie de propuestas y de políticas municipales que se alimentan del conocimiento de estos expertos. Y yo creo que esto marca una diferencia histórica para Jalapa. El vínculo que tiene el gobierno municipal con la Universidad Veracruzana, con el Instituto de Ecología, con el Colegio de Veracruz, con el Instituto Tecnológico de Jalapa, con la Universidad Anáhuac, con la Normal Veracruzana, con todos los centros de educación, es un vínculo orgánico, porque trabajamos con ellos y ellos, su saber, se está poniendo al servicio del pueblo. Luego, de otro lado, pues sí hay que decir que la experiencia de gestión municipal, como cualquier experiencia de gestión de gobierno, pues nos permite ver lo que es, digamos, un desafío muy serio, el convertir justamente las ideas en proyectos viables. Y en algunos casos esa traducción, digamos, esa implementación práctica de iniciativas ha sido muy afortunada, ha caminado bien y rápido. En otros casos ha sido más complejo, precisamente por lo que señalaba la senadora, la maestra Gloria, porque venimos de una sociedad donde la corrupción generó muy malos hábitos. Nosotros que entramos el 1 de enero del 2018, empezamos desde el primer día a ver problemas muy serios. Corrupción en obra pública, corrupción en, digamos, en la gestión del agua, corrupción en la gestión de los residuos sólidos, corrupción en los temas del comercio en vía pública. Es decir, en múltiples áreas había arreglos
irregulares que permitían que ciertos actores se aprovecharan de cierta riqueza y despojaran a la ciudad de bienes muy importantes. Entonces, de alguna manera, hay que decirlo esto con mucha claridad, la corrupción es el lubricante de la desigualdad, porque bienes que están ahí para atender a toda la ciudadanía son acaparados por ciertos grupos, por ciertos políticos, y en lugar de que haya más obra pública, mejor atención al agua, mejor atención a la basura, mejor atención al alumbrado, mejor atención a todos los servicios públicos, lo que había eran grupúsculos que se apropiaban de esa riqueza, que es un bien público, y deterioraban la calidad de vida en la ciudad. Bien, vamos a un sondeo para interactuar también con la ciudadanía y regresamos para seguir platicando. Que pusiera más atención a Jalapa, porque hay muchas personas que no estudian y hay personas que tienen ganas de estudiar y no les dan nada de apoyo, ya sea de parte de la familia o del gobierno. Bien, pues el tema de la educación es uno de los temas que también abordaremos de manera amplia, pero bueno, nos interesaría también, después de estas dos intervenciones, pues preguntarle a Juan Vergel lo que implica, porque estamos hablando de paradigmas que hay que romper. Claro. Es un proyecto político que ya desde ahorita está teniendo resistencia, hay una guerra sucia muy fuerte, se puede estar construyendo ya, digamos, una condición adversa para que realmente logremos la ruptura de estos paradigmas. ¿Qué es lo que necesitamos, Juan Vergel, para blindar un proyecto político de izquierda cuando ya ha habido proyectos políticos de izquierda de una u otra manera que no son ajenos a son parte de este mismo proyecto político, pero ha habido, digamos, partidos políticos que precisamente han tenido crisis que se han debilitado y esas crisis fueron las que generaron que finalmente llegáramos al proyecto político que está encabezándose en este momento? Sí, claro. Yo creo que sustancialmente la gran apuesta o el gran reto es generar prácticas políticas diferentes. Tener ante la opinión pública dos maneras de que la gente tenga posibilidades de evaluar. Prácticas sanas, prácticas políticas en favor de la transparencia, en favor de frenar la corrupción que, como se señalaba nuestro presidente, existió por una gran temporada, y fundamentalmente dar pauta para la participación ciudadana, pauta que permita que la opinión pública tenga en la administración pública pues una caja de cristal, que se conozca de manera transparente el uso y destino de los recursos públicos, no solamente los recursos financieros, también toda la actividad municipal que se realiza, que no solamente es obra pública, pueda llegar a sectores vulnerables donde desafortunadamente por décadas no entraba o no llegaba alguna actividad, no llegaba la presencia del gobierno municipal. Entonces creo que esa es la parte más relevante, mostrar que se pueden instalar buenas prácticas en favor de la transparencia, de la participación, frenar la corrupción, lograr que los servicios públicos lleguen a más ciudadanos, y esto creo que nos daría la gran oportunidad de que la gente pudiera evaluar de manera positiva lo que venía ocurriendo antes y lo que hoy se está instalando en este gobierno. Se habla de una democracia participativa, que es a la que entendemos que se evade, se busca que no haya una participación, se busca que no haya una conexión y una lógica de comunión entre lo que hacen los gobiernos de izquierda y la participación de la ciudadanía. En este caso, a lo mejor, en el caso del Ayuntamiento de Jalapa, ¿cómo se está desarrollando este trabajo para que haya realmente en el caso local una democracia participativa? Claro. Bueno, hay que decir que en primer término, la primera medida que adoptamos fue que toda sesión de cabildo se transmita por internet para que el ciudadano conozca en tiempo real, de una forma muy clara, cómo se toman las decisiones en este ayuntamiento. Esa es la mejor forma de combatir la corrupción, que se vea cómo se toman las decisiones
con el dinero del pueblo, con el dinero público. Luego, en segundo término, es muy importante fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para que sean los consejos ciudadanos los que no solamente contribuyan a diseñar las políticas municipales, sino que también estén vigilando y dándole seguimiento a esas políticas municipales. Entonces, en el momento actual tenemos consejos ciudadanos en varias líneas. Hay un consejo ciudadano para temas ambientales, consejo ciudadano de seguridad, consejo ciudadano de movilidad, consejo ciudadano de mejora regulatoria. En todas las áreas hay un consejo ciudadano. Y lo que es muy importante también es que se ponga en una vitrina claramente transparente lo que se hace con los fondos públicos. Cuando nosotros entramos, francamente Jalapa estaba reprobada en términos de transparencia y actualmente Jalapa ya es la cuarta capital del país en términos de transparencia. Un organismo ciudadano independiente nos evaluó y pudo observar cómo, de haber estado reprobados, actualmente tenemos una buena nota y todavía hay que mejorarla. Todavía hay que hacer más cosas para que sea más público, ostensible, claro cómo se manejan los fondos públicos. Porque, insisto, este es un tema muy importante. Jalapa había sido víctima, como todo el estado de Veracruz y buena parte del país, de prácticas de corrupción. Se manejaban los fondos públicos de una manera discrecional, como un patrimonio de una clase política que disponía de los bienes públicos de una forma verdaderamente inaceptable. Y entonces, cambiar eso, claro que genera fricción, porque hay grupos que se resisten a ello, ¿no? Simplemente el tema de la comunicación. Nosotros, hasta donde pudimos observar, porque se examinaron las cuentas que nos dejaron, el anterior gobierno en el último año, en el 2017, había ejercido cerca de 40 millones de pesos de comunicación, comprando prensa y comprando medios que ni circulaban, ni cumplían una función informativa, y derramando el dinero del pueblo para promover a una figura o algunas figuras, o para, como dicen ahora, comprar silencio. Nosotros somos un gobierno austero y lo que nos preocupa no es promover a ningún funcionario, a ninguna figura. Lo que nos interesa es dar información clara y usar los recursos del pueblo para atender las necesidades del pueblo. Entonces ahora, en lugar de que se siguiera con las prácticas tradicionales de entregar obra pública a través de un moche, un soborno, la obra pública se concursa en licitaciones claras y vigiladas, y eso permite que en lugar de que se pierda un 20 o un 30% de los recursos públicos en moches y sobornos, haya un 20 o 30% más de recursos para atender necesidades de la población. Entonces, lo que se ha hecho en esta gestión de atender necesidades largamente olvidadas de la población es nuestra prioridad. Estamos llevando obra pública a todas las colonias populares de Jalapa y las congregaciones, la zona rural olvidada. ¿Cómo le hace la ciudadanía para vigilar que se apliquen los recursos públicos para la obra, por ejemplo? Bueno, por un lado hay, comités ciudadanos que vigilan. Hay un comité ciudadano, un consejo ciudadano municipal que vigila justamente hacia dónde va el dinero y que cuidan en el terreno si se hizo la obra como se dice en el proyecto. O sea, si ustedes dijeron que se va a hacer una calle de tantos metros, ese consejo está vigilando que se haga bien la calle. Y por otra parte, estamos pues constantemente dando información a las instancias de vigilancia anticorrupción, tanto las internas, que hay una Contraloría, como las externas, que es el ORFIS o la Auditoría Superior de la Federación. Estamos constantemente bajo un escrutinio público y estamos cuidando rigurosamente que esa información sea fidedigna, que se pueda verificar en el terreno que efectivamente es así. Y eso ocurre en todas las áreas, no solamente en la obra pública, que es donde más recursos se invierten, pero está en todas las áreas. Los servicios públicos municipales básicos, recolección de residuos sólidos, alumbrado, parques y jardines y agua,
Esas 4 áreas de atención municipal fundamentales ahora están bajo escrutinio público total y han sido saneadas. Mientras que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento durante 20 años estuvo con pérdidas, con números negros, cuando nosotros entramos fue el primer año que tuvo un superávit. Y eso pues no es más que el hecho de que entró una gestión honesta de las cosas. Logramos detectar en la supervisión de nuestro contralor que la anterior gestión había desviado recursos por más de 150 millones de pesos. Eso es dinero que le están quitando al pueblo. Eso es dinero que pierde la ciudad. Claro. Vamos a un corte promocional y regresamos para seguir platicando de esto. Bien, pues estamos de vuelta en Debate Capital. Estamos hablando de modelos de gobierno que llegan a irrumpir en una lógica, digamos, que ya tenía muchas inercias de corrupción, etcétera. ¿Cómo lograr trascender todos estos problemas que impiden a partir de intereses como veníamos platicando? Y en este caso, bueno, con la senadora, podríamos platicar con usted el tema de cómo es que también en la Cámara Alta se está tratando de legislar para evitar este tipo de prácticas, que hay una resistencia muy fuerte. Hay grupos políticos que dicen no, con una serie de argucias, por lo que vemos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo lo está trabajando la Cámara Alta? Que bueno, pues, hay un trabajo de vinculación entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores da un visto bueno. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? ¿Cómo se está trabajando dentro de un proyecto de izquierda para evitar todos estos hábitos, todas estas prácticas y estos abusos y costumbres? Bueno, primero que nada, tenemos mayorías y eso es muy importante. O sea, no solamente ganamos el Poder Ejecutivo ni hemos ganado presidencias municipales y estatales, sino que a nivel federal ganamos las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero no son las mayorías representativas, sino que son mayorías que para hacer reformas constitucionales no son suficientes, pero para aprobar leyes secundarias y una serie de cosas más es suficiente. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo los legisladores de izquierda y nuestros aliados? ¿Qué estamos haciendo? Ayudando a aprobar el marco jurídico que permita que el Poder Ejecutivo efectivamente tenga posibilidades de ejercer un gobierno sin corrupción y buscando además la abolición de privilegios, ¿sí? Y también la democracia ficticia, que venía siendo la democracia formal, ¿sí? Entendiendo que pues la democracia era ir a votar y ya. Queremos la democracia participativa. Para poder lograr eso, nosotros tenemos, hablo del Senado, nuestra agenda propia como legisladores de los estados. Claro está que los diputados federales también tienen su propia idea de lo que quieren hacer, qué iniciativas aportar y demás, pero también tenemos la agenda del presidente. Es decir,
las iniciativas que él ha enviado como prioritarias. Cuando entramos, eran 12 las iniciativas que él decía, tenemos que sacar, ayúdenme a sacarlas. Resulta que, pues son efectivamente las más fuertes, las que golpean al poder económico abusivo. Por ejemplo, la corrupción ahora es delito grave, antes no lo era. La condonación de impuestos, por ejemplo, también. Y el robo de combustible tampoco era delito grave. Que eso lo sumamos con el tema, por ejemplo, de las facturas. ¿Hay una resistencia sobre estas cosas? Sí, no, tremenda, tremenda. Pero ahí hemos tenido mucho cuidado en que realmente prioricemos sacar primero eso. Es decir, yo puedo tener y tengo deseos de presentar iniciativas en diferentes cosas, de educación, de cultura, de la tercera edad, en fin. Sí, pero me tengo que aguantar un poquito porque tengo que poner toda mi energía, toda mi atención, todo mi trabajo a que primero salgan las iniciativas que mandó el presidente. Y sí que tenemos problemas, porque efectivamente no somos una mayoría avasalladora, no somos una mayoría grosera, como era la del régimen neoliberal. 36 años de aplastar cualquier intención de crítica, cualquier intención de cambio, cualquier aportación. Ni los veo ni los oigo, así nos decían. En cambio, nosotros hemos sido realmente democráticos. Escuchamos, nos amanecemos hasta el día siguiente para que se agote el debate y para poder en un momento dado convencer. Mire, por ejemplo, lo de la Guardia Nacional costó mucho trabajo y sin embargo hicimos parlamento abierto tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y llegamos a una aprobación por unanimidad. Eso es histórico. En otros tiempos no era posible. Pero ¿qué ha pasado? Como se ha ido ganando terreno precisamente en responderle a la sociedad en sus expectativas y qué es lo que querían, que ya no hubiera privilegio, que ya no hubiera robos, que ya no hubiera corrupción, etcétera, y se les está dando respuesta, pues estamos afectando intereses, por supuesto, y esos intereses se mueven. Y tenemos que decirlo con toda claridad, así como lo ha señalado nuestro alcalde. Son intereses no solamente nacionales, son transnacionales. Y son intereses que son capaces de derrocar gobiernos, como le están haciendo a Evo. Y como hicieron en Brasil, y como hicieron con Correa, y como quieren, y en Argentina. Y como ya andan diciendo que tiene que ser en México. Y como hicieron en Venezuela. Por lo tanto, estamos ante un adversario bastante fuerte y para poder sostener nuestro proyecto, nuestro programa, es necesario el apoyo de la gente. Si no tenemos el apoyo de la sociedad mayoritariamente, entonces nuestro proyecto se debilita. ¿Pero qué está haciendo el Ejecutivo? ¿Cuántas horas trabaja? ¿A qué horas empieza? Increíble, ¿no? El ritmo. Sí, ¿a qué horas empieza? Hasta los medios le piden que baje ritmo para que puedan seguirlo. Sí. Entonces ahí sí yo quisiera agregar que efectivamente, así como la estrategia de difundir en tiempo real las sesiones de cabildo, etcétera, la aportación del Ejecutivo Federal son las conferencias matutinas. Y ahí se ventila todo. Ya lo han visto, hay transparencia total, se exponen resultados, se aclaran dudas,
se reconocen errores y se atienden denuncias que los mismos reporteros llevan. Hay este caso de corrupción en tal lugar, etcétera, se investiga. ¿Cuánto se está gastando en no sé qué? Ahí está el de Hacienda, ahí está la de Economía, ahí están todos sus secretarios. Y esas resistencias tan grandes se convierten en acciones leguleyas, como el caso del aeropuerto. En el caso de Santa Lucía, que es la alternativa que el Ejecutivo presentó, pues más de 100 denuncias y retrasos, y a todos se está atendiendo porque por encima de la ley nadie. Claro. Ahí hay un tema que tiene que ver, o sea, la gobernabilidad de los medios de comunicación, que lo menciona. A veces se repite mucho que los medios de comunicación tienen que cuestionar y vigilar y todo, pero hay un trabajo también de los medios de comunicación que es el permitir la gobernabilidad. O sea, eso no se menciona mucho. Son medios, se supone que tienen que mediar. Ahí hay un tema. Y en el caso, por ejemplo, de estos problemas que hay de gobernabilidad que buscan una desestabilización, en el caso local, Juan Vergel, ¿cuáles son los focos que tú has detectado en este tiempo de lo que lleva la administración municipal, en donde más se ha complicado el tema de la gobernabilidad con grupos, proyectos, no sé, qué valoración le das? Sí, muy concreto. Bueno, se ha explicado que venimos de una época donde se generaron condiciones prácticamente de adversidad al desarrollo social, al desarrollo de los ciudadanos. Y el diagnóstico de inicio tiene que ver con la manera de construir la ciudad y de apropiarse del territorio, y que las propias instituciones permitieron o fomentaron en cuanto a la proliferación de asentamientos humanos irregulares, a la permisividad que existió para construir edificios en condiciones de riesgo para sus habitantes, y por supuesto toda esa, podríamos señalar esa manera de apropiarse el espacio público que ha generado desde nuestro punto de vista una serie de dificultades para la propia gobernabilidad. Lo que tiene que ver con la vía pública, por ejemplo, la proliferación de comercio ambulante que está asociado a grupos clientelares, está asociado también a grupos que se identificaron por mucho tiempo con estas prácticas insanas. Esa es una. Y la otra, las afectaciones que vienen generando en lo que se conoce como áreas naturales protegidas, donde se impacta la calidad de vida de la población, donde se generan nuevos riesgos, en tanto que la población busca asentarse o es orientada a los asentamientos en laderas, en la ribera de los ríos, en zonas donde están muy cerca de las líneas de alta tensión. Esto viene generando un apropiamiento de la ciudad y del espacio público que genera un caos, porque es difícil. Además, el ayuntamiento no tiene, ni siquiera el propio Estado tiene las condiciones de acercarse a los servicios públicos básicos. Y viene después, junto al asentamiento, viene la proliferación, como ya ocurre en algunas zonas, conflictos de orden social, o incluso también hasta proliferación de crimen organizado, ocupaciones, invasiones de unidades habitacionales que pues están vacías por la falta de seguridad, y se asientan este tipo de prácticas que inhiben el desarrollo de la población. Y también hay que decirlo, bueno, una propuesta de gobierno como esta, que no solamente recupera los perfiles de izquierda, sino que se plantea proponer una ciudad progresista con prácticas que vayan más allá del aspecto ideológico, donde de manera muy puntual se pueda acercar una política pública en favor de niñas y niños, que frene la ola de violencia que hay contra las mujeres, que rescate, que preserve las áreas naturales protegidas, es más, que las amplíe y que las pueda mejorar, o que en su caso también pueda generar condiciones de habitación y de integración del territorio, porque de repente nos da la impresión que solamente se pensaba en una ciudad para el centro
donde la gente podía hacer su comercio o ciertos polos de la ciudad. Hoy se generan condiciones de integración. Creo que esa es la parte fundamental de esta política. Bien, bien. Vamos nuevamente a un sondeo ciudadano y regresamos para continuar con el tema también de para qué existe la normatividad. Claro. No, pues que arreglar los parques, ¿no? Hace falta que haya parques bonitos. ¿Para ustedes? Para los niños, sí. Bien, pues uno de los temas importantes que a lo mejor también sería como una especie de pregunta, una pregunta para la ciudadanía es si ustedes saben que, viniendo digamos de lo que nos platica Juan Vergel, si ustedes saben que cuando se solicita una licencia de construcción, por ejemplo, para una casa o alguna construcción, sea particular, comercial, etcétera, hay cierta normatividad. Por ejemplo, en el caso de las casas, se supone que se tiene que dejar un 25% del espacio, del terreno, para que tenga permeabilidad. Esa permeabilidad permitiría obviamente la recarga de mantos acuíferos, permitiría que no se le transfiera a la institución municipal la responsabilidad de canalizar todas las aguas de lluvia, por ejemplo. Entonces, el cumplimiento de la normatividad no tiene que ver solamente con un tema de aplicar la ley y ya. O sea, hay una serie de aspectos, de valoraciones que las normatividades tienen un proceso progresivo. Y bueno, en este caso le preguntaríamos también al presidente municipal, ¿qué pasa en esta situación que se ha vivido en Jalapa durante mucho tiempo? Porque tiene que ver también con una cuestión medioambiental que se conecta con otras cuestiones como obra pública, por ejemplo, como abatir la pobreza. O sea, son una serie de temas que están, digamos, incluidos ahí. Claro. Mira, el tema es que tenemos que avanzar en una mejora regulatoria, digamos, que las reglas del juego sean más eficientes para que sean más fáciles de aplicar y más eficaces para que permitan justamente avanzar hacia los temas que más nos preocupan. La ciudad ha crecido mucho y de forma desordenada. Se han formado asentamientos en lugares que son de riesgo. Se han formado asentamientos a costa del arbolado, a costa del bosque de niebla, a costa de los cuerpos de agua. Es una ciudad que, a pesar de tener una enorme riqueza hídrica, o sea, Jalapa realmente es una ciudad que vive sobre muchos manantiales, buena parte de ellos están contaminados. No se ha cuidado que todas las construcciones respeten las normativas. Prácticamente desde 1998 no se contaba con un nuevo plan, un nuevo programa de ordenamiento territorial. Esta administración, donde tenemos a muy destacados académicos, construyó un nuevo programa de ordenamiento territorial que nos va a permitir justamente tener una ciudad ordenada. Y tener una ciudad ordenada pues implica que quien quiera construir tiene que respetar ciertas reglas. Como acaba de comentar Juan Vergel, hay una regla que indica que debemos tener áreas verdes. Jalapa ha perdido muchas áreas verdes porque se formaron asentamientos que eliminaron todas las áreas arboladas. Entonces actualmente hay zonas de la ciudad, sobre todo en las colonias que están, digamos, hacia el noreste de Jalapa, digamos en dirección hacia el Castillo, hacia Banderilla, hacia Chiltoyac, todos estos asentamientos, prácticamente no hay parques ni jardines. Y ahí es donde más niños tenemos en la ciudad. Y eso porque se permitió un crecimiento desordenado. Invadían predios que eran para uso de la comunidad. Entonces ahora tenemos que rescatar lo poquito que queda en esas zonas y potenciar que en la ciudad haya áreas arboladas. Igual, cuando hablo de la simplificación administrativa, es que también el ciudadano pues puede pensar que hay muchos trámites que hacer y eso, digamos, desalienta que la gente cumpla las normas. Entonces tenemos que ponerlas fáciles, que la gente vea que son trámites sencillos, que se pueden resolver en poco tiempo y que nos van a ayudar a tener un crecimiento urbano como todos queremos, seguro, ordenado,
cuidadoso con el patrimonio natural. De modo que en este proyecto estamos buscando que esa simplificación administrativa sea avalada por la propia ciudadanía. Precisamente el día de hoy, por ejemplo, se hizo una reunión con un colectivo compuesto por empresarios, académicos, organizaciones civiles, ciudadanos de a pie, para tener un nuevo modelo de gestión de apertura de empresas, que no tengan que pasar 2, 3, 8 semanas para poder abrir una empresa. Cuando sean giros nobles, por ejemplo, abrir una papelería, la puedes abrir en 3 días, no debe demorar. Cuando sea un giro que maneje sustancias peligrosas o donde se venda alcohol, ahí sí se tienen que respetar ciertas reglas. Y no tiene por qué tampoco pasar 2, 3 meses para abrirlo. Quizá en un mes lo puede abrir, pero tiene que cumplir con una norma, ¿no? Respetar a la comunidad, respetar a los templos, respetar a las escuelas, respetar a los vecinos. Todos queremos tener una ciudad ordenada. Entonces, esto implica también contribuir a que la ciudad se vuelva un espacio realmente de construcción colectiva. La ciudad es una obra colectiva, la hacemos todos la ciudad es nuestra. Y para ello tiene que haber más participación. Entonces nosotros tenemos una dirección de participación ciudadana que alienta la participación, que contribuye a que haya consejos municipales por territorio, que haya jefes de manzana verdaderamente comprometidos con su comunidad. Y que a través de este tipo de organismos locales, por manzana, por barrio, podamos poco a poco entre todos volver a ser dueños de nuestra ciudad, que no se nos vaya de las manos, que no de pronto llegue alguien y diga, pues ya autorizaron la construcción de un condominio en un área verde. ¿Cómo? No puede ser. Hay lugares donde la ciudadanía ya está muy organizada. Por ejemplo, la zona de Indeco Ánimas, de las Ánimas, fraccionamientos que están hacia el sureste de la ciudad, los vecinos se han organizado y son celosos defensores de sus parques y sus jardines, de sus camellones. Y se pelean con funcionarios corruptos o empresas corruptas que quieren adueñarse de un predio verde para hacer una torre de 20 pisos. No. El niño precisamente en el sondeo hablaba de eso, qué se está haciendo por los parques, el ayuntamiento junto con la ciudadanía, y en el otro sondeo también era el tema de la educación, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ahí son 2 temas fundamentales para nosotros. En el primer año reforestamos buena parte de la ciudad, se sembraron la misma cantidad de árboles que la anterior administración sembró en 4 años, en un año lo hicimos. Junto con el Instituto de Ecología estamos cuidando que se abran corredores de polinización, como ellos le llaman, corredores de áreas verdes, por donde pueda sobrevivir la biodiversidad que la ciudad desordenada asfixió. Entonces estamos buscando que nuevamente se recuperen parques y jardines y vuelvan a ser lugares de la comunidad, que no se vuelvan terrenos baldíos, peligrosos, abandonados. Es un proceso paulatino de dotar a la comunidad de juegos, de limpiar, de alumbrar, de contribuir a que sean espacios realmente, digamos, agradables para que la comunidad se reúna. Eso por un lado. Por el otro lado, este gobierno ha invertido mucho dinero en domos para que las escuelas cuenten con una superficie cubierta donde los niños puedan salir a jugar sin que el sol los lastime y sin que el agua se los impida. Eso es una inversión también importante. Hemos construido aulas, sobre todo en las congregaciones rurales. Esa Jalapa olvidada, que no tenía aulas, nosotros hemos hecho aulas ahí. Hemos construido bardas perimetrales, hemos mejorado el acceso a las escuelas. Esa ha sido la prioridad. Jalapa, cuando nosotros entramos, tenía un 39% de sus calles sin pavimentar. Es decir, que casi el 40% de las calles de Jalapa carecía de pavimento. Eso generaba inseguridad porque no podían entrar a las patrullas, generaba incertidumbre, no podía entrar una ambulancia, generaba problemas de salud pública porque no podía entrar el camión recolector de residuos sólidos. Entonces,
y los niños tenían que ir caminando en calles enlodadas a la escuela. Entonces, lo que se ha buscado es mejorar el acceso a que, en primer término, los niños puedan llegar a la escuela sin temor a que sus zapatos lleguen llenos de lodo. Entonces, esto es poco a poco, o sea, ¿qué más quisiéramos que hubiera suficientes recursos para poder resolver tantas necesidades que se acumularon por años de corrupción? Claro, claro. Bien, bien. Pues bueno, les agradecemos, ya nos queda solamente tiempo para despedirnos. Les recordamos que este espacio se abre precisamente para platicar y para discutir. Estaremos invitando no solamente a personalidades que estamos, digamos, o que están dentro de la misma línea de gobierno. Abriremos el debate también, así como se hacen los sondeos, para que la gente opine sobre lo que pasa en el territorio municipal. Entonces, en Debate Capital estamos para abrir las puertas. Les agradecemos y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche. Muchas gracias y buenas noches.